Sonoridades. La radio en comunidad presenta Oficios y Saberes, un podcast que narra historias y experiencias sonoras del territorio. La historia del ferrocarril es muy bella. Se inició desde 1889 con un tipo de ferrocarril que se creó en el Istmo de Panamá cuando Panamá pertenecía a Colombia. Pero independientemente de eso, después de los años 69-70 vino el desarrollo real del ferrocarril en Colombia, porque se unieron todos los ferrocarriles que habían departamentales y se constituyó la empresa industrial y comercial del Estado llamada Ferrocarril Nacionales de Colombia. Los ferrocarriles se construyeron fue a pico y pala. En esa época no había ninguna maquinaria de pesada ni nada, sino todo era pico y pala, carretilla. Entonces eso ocupaba muchas personas, muchos operarios, muchos, entre de los cuales fueron muchos la gente que murió en la construcción, y la región prácticamente se llenó de gente de diferentes regiones del país. Por eso encontraba uno por la línea férrea costeños, del Pacífico, antioqueños, santanderianos, porque la gente se iba trasladando de un sector al otro. Cordial saludo. Soy Fernando González, corresponsal en Comunidad del Oriente de Caldas, y hoy en Sonoridades, el podcast, contaremos una historia llena de nostalgia con Pedro Julio López y Marco Tulio Espitia, quienes guardan en su memoria recuerdos de esa época dorada que vivieron siguiendo la estación. El ferrocarril fue pilar fundamental para el desarrollo de Colombia, sumado a lo que se hacía con el Río Grande de la Magdalena. El ferrocarril llegó a tener 14.000 trabajadores en el año 1970-74 y llegó a transportar una buena cantidad de millones de toneladas de carga. Eso permitía el desarrollo. La historia del ferrocarril en Colombia es un recuerdo de muchos pueblos que se gestaron hace más de un siglo, cuando se construyó para que conectara el interior del país con los puertos del río Magdalena y, por supuesto, del Caribe colombiano. Y aunque podríamos decir que hace parte del pasado, aún se mantiene en la memoria y en los corazones de quienes lo conocieron, como Marco Tulio Espitia y Pedro Julio López, pensionados de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Desde luego que allí había trabajadores desde el obrero de vía hasta el mismo gerente general, el obrero de vía, el clavador, el caporal, el inspector de vía en lo que corresponde a la vía férrea. En el caso de transportes había los jefes de estación, y en el caso de los tripulantes estaban también el frenero, el enganchador, el operador y el maquinista. Y en el caso de talleres había desde las secciones diferentes de electricidad, había material rodante, había también una sección especializada en motores y había una sección especializada en frenos de aire. Eso todo, más que nada, existía en Talleres del Corso, en Antioquia y en Chipichape Valle, en Cali. Esa línea férrea que se extendía en todo el país ocupó mucha gente y sobre todo le dio mucha dinámica a las regiones. La gente de la región que no podía trabajar, vincularse a los ferrocarriles, utilizó la forma de ganarse el sustento con ventas que se hacían en todas las estaciones donde el tren llegaba. En esa época se movía mucho a la venta de comida especialmente. Fue así como muchos pueblos se formaron a lo largo de la vía férrea. Las familias campesinas esperaban pacientemente la salida de las máquinas con cosechas de plátano y yuca, mientras que el silbido incesante del tren se confundía con el murmullo de los viajeros y vendedores que se tumbaban hacia las ventanas para refrescarse con la brisa al paso de caminos en condiciones climáticas y topográficas difíciles por donde se fueron fundando los pueblos.
Porque antes, ¿quién iba a crear un pueblo en una selva? Donde no había ninguna vía de comunicación ni nada. Y se fueron sumando y se crearon una cantidad de pueblos. Por ejemplo, miremos la Sierra Antioquia, miremos Cocorná, la estación del ferrocarril, Puerto Triunfo, Buenavista. Bueno, la mayoría de poblaciones aquí por la línea férrea de Cundinamarca, usted ve la cantidad de pueblos que se crearon, Colorados, Cambrás, Córdoba, Indal, Útica, todo eso, Villeta, Albán, todo eso eran pueblos que se crearon paralelos a la línea férrea. Entonces eso sirvió como un desarrollo cultural y un desarrollo económico, y eso a nosotros en el momento nos trae mucha nostalgia. Y cuenta la historia que los ferrocarriles fueron tan importantes que en cada pueblo se solía sincronizar el tiempo de los relojes de pulseras con la hora oficial de las estaciones. Así se marcaba la vida cotidiana, entre viajes, sueños, industria, nuevas tecnologías y mercancías de una Colombia que fue guardando en la memoria unas locomotoras que al final hicieron una parada en el tiempo. Porque hubo trenes buenos, todo el mundo le dio hasta que acabaron con ferrocarriles. De los trenes hay toda clase de historias hasta 1992, cuando Ferrocarriles Nacionales de Colombia fue liquidada. En la memoria de muchos queda recordar el ferrocarril que pasó como un rumor, como una ilusión de quienes hoy añoran el regreso de las estaciones, de esos tiempos donde la magia venía acompañada por el sonido de un tren. Yo hablo con mucha gente y dice, ay, ¿cuándo volverán a poner el tren? ¿Cuándo volverá a haber servicio? Tan bonito que era cuando viajamos en tren, viajamos en el autoferro, viajamos en el palito, viajamos en el que llamaban mixto, en el tren de lujo, en el Tayrona, porque hubo trenes buenos. Tuvo una época muy bonita, una época dorada tuvo el tren. Y la tuvo para los campesinos y la tuvo para el turismo. Ave María, hermoso cuando el tren pitaba, cuando se veía la gente la alegría de salir a montarse el tren, cuando era una tradición, cuando era una costumbre, cuando era algo que llamaba la atención viajar uno en tren. El chiqui 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 nunca se nos olvidará. El tren lento va partiendo sobre los hilos de acero y en él se va despidiendo. Agradecemos a Julio López y a Marco Tulio Espitia, ex trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, por compartir sus historias con nosotros. Siguiendo la estación fue producida por Fernando González, corresponsal de En Comunidad para el Oriente de Caldas. Sonoridades, la radio en comunidad, presentó Oficios y Saberes. Un podcast que narra historias y experiencias sonoras del territorio.